y nos preparamos para leer Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16 y 17. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. 5, 16. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay más de 7 aquí, voy a esperar al resto. Gálatas 5, 16 y 17. Dice así en el nombre del Señor. Digo pues, ¿por qué no leemos en voz alta? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Tome su asiento. He titulado, hermanos, el mensaje de hoy, llévale la contra. Llévale la contra. El domingo pasado Dios hizo cosas grandes en esta congregación. Todavía solo de recordarlo me gozo, me lleno de alegría. Creo que todos pudimos darnos cuenta que Dios intervino de una manera sobrenatural en esta iglesia. Y no fue por gusto, hermanos. Esa manifestación poderosa del Espíritu Santo corresponde al propósito que Él ya tenía estipulado para ese día y que nosotros desde el inicio del mensaje estuvimos expresando. Dios se disponía a liberar, Dios se disponía a romper ataduras y a salvar. Y gloria a Dios que lo hizo, ese día lo hizo el Señor. 5 personas aceptaron a Cristo, 5 personas se reconciliaron con el Señor. Dios hizo algo grande. A Dios gloria por lo que pasó el domingo. Pero además de eso, el Señor sumergió esta iglesia en su Espíritu Santo, haciendo cosas que yo no sé todavía y que espero escuchar en la vigilia, pero que usted sí sabe lo que el Señor hizo en cada uno. Usted sabe cómo se movió el Señor en su corazón en particular. Yo podía ver el movimiento aquí general, yo podía dar testimonio que el Señor se estaba manifestando. Pero cada uno puede dar testimonio de lo suyo propio, lo que el Señor hizo, las cosas que el Señor rompió, porque yo sé que el Señor rompió ataduras ese día. Entonces, cuando pensaba en la prédica para hoy, le preguntaba al Señor, Señor, ¿y ahora cuál es la palabra que tienes para esta congregación? Y dentro de mí sentí que el Señor decía, yo ya los hice libres como les dije que los haría ese día. Yo desaté ataduras como les dije que lo haría ese día. ¿Cuántos creen que ya está hecho en el nombre de Jesús? Ahora, dice el Señor, quiero que una vez que ustedes han sido liberados, quiero que caminen en la libertad de mi Espíritu Santo. Si el Señor ya nos liberó, ahora quiere que caminemos de esa manera, en compañía con el Espíritu Santo que utilizó para liberarnos. Hermano, esa es la única manera en la que nosotros vamos a mantener lo que hemos recibido de Dios. Esa es la única manera en la que no vamos a perder aquello que el Señor nos entregó ese día. Es como cuando una persona es liberada de la prisión y al salir de esa prisión, pues se espera que esa persona disfrute su libertad, ¿no es cierto? Se espera de que aproveche su libertad y más aún, se espera que conserve esa libertad. De nada sirve liberar a alguien para que éste vuelva a hacer algo que lo vuelva a meter en la prisión, ¿verdad? Y el Señor dice, eso es lo que yo no quiero con esta iglesia. Yo ya los liberé, ahora quiero que caminen en la libertad de mi espíritu. Gloria a Dios. Y que no nos pase, hermanos, como una historia que estaba leyendo por ahí de una persona que fue a prisión y estuvo por muchos años. Y cuando lo sacan, el hombre pues no hallaba qué hacer con su libertad porque eran tantos años los que había pasado preso.
que sentía que la libertad no era su mundo, y que ¿sabe qué hizo? Se regresó voluntariamente a la prisión. Dios dice, yo no quiero que pase eso con ninguno de los que he liberado aquí. El Señor dice, repudio tan solo la idea que alguien pueda tener de volverse atrás de donde yo lo saqué. Repudio solo la idea o el pensamiento que pueda haber en alguno de volver a ser el mismo, de volverse atrás de donde yo lo he sacado. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Hebreos 10:38, si el justo retrocede, dice el Señor, no agradará a mi alma. Son palabras reales del Señor. Él repudia eso. ¿Cuántos aquí quieren agradar a Dios? Entonces no podemos volver atrás, porque Dios no se agrada de los que vuelven atrás, sino todos los que siguen solamente hacia adelante. De eso se agrada el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo quiero decirle que si Dios nos levantó, fue para que permaneciéramos de pie. Si Dios nos despertó, es para que permanezcamos despiertos. Si Dios nos dio fuerza, es para que mantengamos esa fortaleza en nosotros. Y si Dios nos hizo salvos, es para que usted permanezca en su salvación. No podemos perder aquello que Dios nos ha dado. Pablo dice, ¿cómo voy a perder esto que el Señor nos ha entregado, una salvación tan grande? Dice, ¿cómo voy a descuidarla siquiera? No puedo. Es demasiado grande para perderla. Así que Dios dice, esto es lo que sigue. Centro Cristiano Jesús es Rey. El cambio que yo he hecho en esta iglesia, después de esto, yo quiero que ustedes caminen bajo la influencia de mi Espíritu Santo. Y para eso, como titulé el mensaje de hoy, vamos a tener que llevarle la contra, en primer lugar, a nuestra naturaleza de pecado. Vamos a tener de ahora en adelante que llevarle la contra a nuestra carnalidad. Porque de otra manera vamos a perder en cuestión de minutos lo que hemos recibido ya. Dios dice, para que mantengas lo que yo te entregué, debes llevarle la contra a tu naturaleza carnal de ahora en adelante. ¿Cuántos están de acuerdo a hacer eso? Miremos el verso 16, donde Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, de ahora en adelante es preciso y necesario para esta congregación que si no ha hecho ese esfuerzo por llevarle la contra a su naturaleza carnal, hoy es cuando lo debe hacer. Yo creo que uno, para hacer algo bueno, lo debe hacer bien desde el principio. Porque si no, te malacostumbras y empiezas a hacer las cosas chuecas. Tienes que hacer las cosas bien desde el principio. Y si Dios ha hecho un cambio en su vida, si Dios rompió algo el domingo en su vida, si Dios le entregó algo, si Dios lo ministró de una manera especial, si Dios restableció esa relación que tiene con usted, tiene que empezar a hacer las cosas bien de ahora en adelante. O hermano, estaremos volviendo al mismo hoyo. Y esa no es culpa del Señor. Por eso digo, el Señor ya hizo su trabajo aquí. Ahora dice, ahora es cuestión tuya. Tú debes llevarle la contra a tu naturaleza de pecado. Hermano, aquí dice claramente, no satisfagáis los deseos de la carne. Si una persona quiere mantenerse en el Espíritu Santo, esto es lo primerito que tiene que hacer. Llevarle la contra a su naturaleza carnal. Yo quiero decirle a todos aquellos que Dios los liberó de algo, no crea usted que ese deseo por ese pecado no volverá. No crea usted que esa comodidad espiritual no va a tratar de seducirlo otra vez. No vaya a creer usted que ese vicio no va a volver ahí a apretarlo. Va a querer que usted vuelva. Por eso es que es necesario. Lo que sigue después de haber sido hechos libres es que usted le lleve la contra a todos sus deseos carnales. Es decir, no. Es decir, ya no más. El Señor me liberó y de aquí para adelante no hay nada más de eso. Debe tomar usted determinación, hermano. Si es que quiere guardar lo que el Señor le dio. ¿Y cómo yo le llevo la contra a mi naturaleza de carne? A mi naturaleza de pecado. Bueno, el verso es claro en decir que caminando en el Espíritu.
No hay, hermano, ninguna fuerza capaz de sujetar su naturaleza carnal aparte del Espíritu Santo. Nadie puede detenerlo si no es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en el segundo libro de Timoteo, que yo quiero que lo lean, el capítulo 1, versículo 7, algo tremendo acerca del Espíritu Santo y su función dentro de nosotros. Segunda de Timoteo 1, 7. ¿Lo tienen? Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién te dio el espíritu? Te lo dio el Señor. ¿Para qué? Para que usted pueda dejar de ser cobarde. Para que usted sea capaz de amar. Para que usted sea capaz de perdonar. Tiene un poder dado por Dios para eso estrictamente. Y lo que hacemos énfasis ahora, tiene un poder allá adentro para poder dominarse a usted mismo. El Espíritu Santo fue puesto para que nos podamos dominar a nosotros mismos. Porque nadie puede dominar esta naturaleza carnal sino el Espíritu de Dios. Dios nos lo dio para eso. Hermanos, andar en el Espíritu aquí tiene un significado, un concepto bastante práctico que yo quiero que usted se lleve en su mente. ¿Qué es andar en el Espíritu? Porque muchos creemos que andar en el Espíritu es hacer maravillas y señales y cosas semejantes. Y lo que Dios dice aquí es diferente. Es totalmente diferente. Yo no digo que una persona que hace eso no anda en el Espíritu. Posiblemente sí, sí anda en el Espíritu. Pero yo también quiero recordarle que Satanás también hace maravillas y hace milagros. Y no andan en el Espíritu Santo. El concepto aquí, la clave es esa palabra que dice andad en el Espíritu. ¿Qué significa eso de andar en el Espíritu? Esta palabra aquí, hermano, es una palabra en griego llamada peripateo. Y casi no ando nombrando las palabras en griego, ustedes lo saben más que el significado. Pero esta vez la nombro porque esa palabra está compuesta por dos. Y la palabra que es peri significa completamente alrededor de. De ahí es donde viene la palabra perímetro, ¿verdad? ¿Qué es un perímetro? Es algo cercado. Es un límite establecido, ¿verdad? Ese es el perímetro. Entonces esta palabra peri aquí quiere decir completamente alrededor de. Y la otra palabra pateo, que no es patear, es caminar. O sea que las dos palabras juntas significa caminar alrededor de algo o de alguien. Cuando la palabra de Dios dice andad en el Espíritu, está diciendo andar es mantenerse caminando dentro del perímetro del Espíritu Santo. ¿Lo entendemos? Es mantenerse en ese espacio delineado. Tiene límites. Y usted debe mantenerse en ese espacio donde está la cobertura del Espíritu Santo, ese radio, ¿verdad? No se puede usted salir de ahí. Usted, es como que si el Espíritu Santo está aquí y el límite está por allá y usted camina solo alrededor de él. Y no sale de ese perímetro. Eso es andar en el Espíritu. En otras palabras, siempre está bajo su cobertura. Siempre está bajo su voluntad y no se sale de ahí. Eso es andar en el Espíritu. Si fuera solo hacer maravillas y milagros, entonces muchos no tuviéramos la posibilidad de andar en el Espíritu. Pero Dios lo hace sencillo. Andar en el Espíritu es no salir de la cobertura del Espíritu Santo. Y aquí sí todos podemos entrar. Y esos límites, ese perímetro, está determinado por la palabra de Dios. Esa línea divisoria es la palabra de Dios. La que pone los límites, ¿verdad? Y la que dice, hasta aquí llegas. Si te pasas de aquí, estás en la carnalidad. El que transgrede el límite, el que se salta el límite, sale de la cobertura divina, deja de andar en el Espíritu, comienza a andar en la carne. Así de sencillo. Por eso es que mucha gente fácilmente se pasa de un lado al otro. Basta
ir en contra de la palabra de Dios, basta desobedecer los mandamientos del Señor y estás obrando según tu carnalidad y no según el Espíritu Santo. Has salido de la cobertura, has salido de la presencia del Señor. La desobediencia te saca de la presencia del Señor. Es como cuando vemos el Salmo 91, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, ¿verdad? La sombra del Omnipotente, es decir, estás cubierto mientras estés en la sombra del Omnipotente. Por ejemplo, mi sombra tiene cierto perímetro, ¿verdad? Tiene cierta área que cubre. Entonces yo tengo que estar en esa área. La sombra del Altísimo es eso. Hasta donde Dios pone sus límites, hasta ahí debes tú llegar si quieres andar en el Espíritu Santo. Si te cruzas el límite, ahora andas bajo la carne y no bajo el Espíritu. ¿Lo entendemos claramente? Así como cuando usted ve en su casa un cerco, ¿verdad?, que tira a su vecino. Esa línea es la línea divisoria de la palabra de Dios. Sí, y algunos se lo saltan. Así pasa espiritualmente también. Hay mucha gente que se salta el cerco y deja de andar en el Espíritu Santo y ahora anda en la carne. Bien facilito. Pero Dios no quiere gente salta cercos aquí. Dios quiere gente que se quede alrededor de su presencia solamente y que caminen en el Espíritu Santo. Amén. En el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, hermano, la carne se quiere tirar el cerco, ¿verdad? Estamos en el Espíritu y sí o no que la carne lo mueve a que usted se salte el cerco. Sí, sentimos esos impulsos que vienen de adentro que te invitan al pecado, a transgredir la palabra de Dios y salir del cerco, saltarte el cerco más bien. Y allí está la diferencia entre andar en el Espíritu y andar en la carne. Mucha gente obedece los impulsos de allá adentro, lo que le dice su corazón, lo que le dicen sus sentimientos, y por obedecerlos se van en contra de la palabra de Dios y ahora ya no andan en el Espíritu, andan en la carne. Y la persona que anda en la carne es la que pierde todo lo que recibe de Dios, y Dios no quiere eso para nosotros. La única manera de mantener lo que Dios nos da es siempre caminando, andando en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que llevarle la contra a esos malos deseos internos, hermanos. ¿Me está escuchando todos? Todos debemos llevarle la contra a esos deseos pecaminosos, porque todos los tenemos. Todos los tenemos. Y la verdad que nos asustaríamos si supiéramos los pensamientos de cada uno, porque los tenemos. Dentro de nosotros está un ser malvado que no presta gana para pecar, que no presta gana para hacer el mal, y basta que le demos un poquito de poder y autoridad y acaba con nosotros. Tenemos que sujetarlo, tenemos que controlarlo, si es que queremos andar en el Espíritu. Llevarle la contra significa hacer cosas en oposición a esos deseos. Quiero decir que cuando su carne le pide alcohol, tú tienes que hacer algo en contra de eso. Cuando su carne le pide fornicar, usted tiene que hacer algo en contra de eso. Cuando su carne le pide a usted ver videos o imágenes pornográficas, usted tiene que hacer algo en contra de eso. O de lo contrario, si usted no hace nada, simplemente va a terminar cediendo ante la tentación. Si usted no hace nada, va a terminar cayendo en el mismo problema de siempre. Por eso es necesario llevarle la contra a nuestros malos deseos, haciendo algo en contra de eso. No basta sufrirlo. No, hermano, terminará cayendo. Tiene que hacer algo en contra, algo en respuesta a eso que lo está empujando al pecado. Así que la solución no es sufrirlo, es combatirlo. ¿Me escuchó, hermano? Usted tiene un deseo que aparece por ahí, no lo sufra solamente, combátalo. Tiene que hacer batalla por eso, o terminará sucumbiendo.
Quiero que lea 1 Corintios 9, verso 27. Nueve 27. ¿Lo tiene? Pablo hablando dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso de golpear es hacer algo en contra, ¿verdad? De aquello que te está motivando a hacer algo incorrecto. Pablo no se quedaba sufriendo los embates de la carne, hermanos. No, él hacía algo en respuesta. Y esto es lo que muchos no hacemos. Cuando tu carne te pucha a hacer el mal, a hacer el pecado, nosotros no hacemos nada en respuesta. Y pensamos que ese pensamiento ya se me va a pasar. Es mejor que hagas algo o te va a terminar convenciendo. Los golpes de los que habla Pablo aquí habla de eso, de contrarrestar esos deseos que tiene con algo que él va a hacer para poder sujetarlos, para poder controlarlos. Y sabe, esa palabra golpear aquí significa golpear debajo del ojo, o más comúnmente, como nosotros lo decimos, ponerle un ojo morado. Eso literalmente quiere decir esa palabra que utiliza Pablo aquí cuando dice golpeo mi cuerpo. Es decir, le dejo un ojo morado. ¿A quién? Por supuesto que no está hablando de su cuerpo físico. No crea usted que el apóstol Pablo andaba por ahí dándose en la cara, ¿verdad? Hasta tener esos ojos bien morados. No, no, no. Él habla de su ser interior que se revela. A ese le da golpes. A sujetarlo, pues. No es una cuestión pasiva de que ya me va a pasar esto que estoy sintiendo. Más fuerte se va a volver si tú no haces algo. Tienes que darle golpes. A eso me refiero de llevarle la contra, hacer algo para que aquello que te está invitando al pecado no crezca más, no se vuelva todavía más peligroso. Pablo decía, no, mi carne no me va a controlar. Antes le pongo una buena paliza, pero no me va a controlar. Sí, que es como darle puñetazos en la cara, de manera que le deje los ojos morados. Hermanos, necesitamos ponernos los guantes, muchos aquí. Es más, creo que todos deberíamos tenerlos puestos. Para que cuando aparezcan esos deseos, usted comience a golpear, hermano. Y usted diga, yo no voy a perder lo que el Señor me dio. Yo no voy a perder la libertad que el Señor me entregó. Antes voy a sujetar este deseo que me había tenido esclavizado. No seré más esclavo de esta cosa. Aleluya. Así que cuando la hermanita quiera ver la novela, no, pues ya vas a ver, dígale, me pongo a orar a ver. Cuando quiera pasar en el TikTok todo el día, no, ya vas a ver, carne, mejor me voy a poner a leer la palabra de Dios. Tiene que hacer algo en contra, algo que golpee eso. Si usted no hace nada, hermano, terminará sucumbiendo. Oh, que la carne te provoca a fornicar, jovencito. Dile, no, ayuno es que me voy a ir. Al templo me voy a encerrar yo solo a ayunar hasta que salga este pensamiento de mi mente. Pero dígame, ¿cuántos de verdad le llevamos la contra así? La mayoría no lo hacemos. Ya se me va a pasar, ya se me va a salir ese mal pensamiento. Y ni siquiera te pones a orar. Ni siquiera te pones a leer la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo golpeas tu naturaleza de pecado? ¿Cómo lo haces? Hermano, tenemos que golpearla. Tiene que tenerle ahí listo un gancho izquierdo, ¿verdad? Y después un derecho. O sea, no puede darle oportunidad de levantarse. Usted ve que ya va saliendo y le da otro hasta asumirlo. Sí, es no dejar que se levante aquello que se supone debe estar controlado. Debe estar bajo sujeción. Romanos capítulo 12,
versículo 21. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea que en respuesta a la maldad que hay en mí, debo reaccionar con el bien del Espíritu Santo. Yo debo hacer algo. Si yo quiero ganar contra mí mismo, hermanos, debo reaccionar con algo totalmente opuesto a aquello. Eso es llevarle la contra. De esta manera es que golpeaba a Pablo. Y usted se conoce muy bien. Usted sabe qué es eso que está demasiado fuerte o alimentado en sobremanera por su naturaleza carnal. Y que hasta ahora sigue batallando quizá con eso. Si Dios le dio la libertad, bendito sea el Señor, pero eso va a volver a seducirte. Y usted ya debe estar listo para darle un buen golpe. Usted debe estar listo para reaccionar en el momento que sea y evitar que aquello lo controle. ¿Qué hace usted, hermano, cuando su carne lo tienta? ¿Qué hace? Cuando esos malos deseos se insolentan en usted, ¿qué es lo que hacemos? Algunos simplemente se dejan llevar. Otros, como dije anteriormente, lo sufren, pero sin hacer nada en contra. Y por eso terminan cediendo. Y otros que hacen algo en contra para no caer. Usted decide qué hace, pero Dios le está diciendo ahora qué es lo que usted debe hacer. Debe hacer algo para evitar caer en el pecado otra vez. Debe hacer algo para poder contener a esos deseos pecaminosos que salen de usted. Así que la hermanita que es muy buena llevándole la contra al esposo, que así sea muy buena llevándole la contra a su naturaleza de pecado también. El hermano que es muy bueno llevándole la contra ya al jefe en el trabajo o al líder, al pastor, que también así sea bueno para llevarle la contra a su naturaleza de pecado. ¿Verdad? Y ahí mostremos. La iglesia ya no debe ser más víctima de la naturaleza carnal. El Señor ya nos vistió de poder, dice la Biblia, para poder dominarnos a nosotros mismos. Él ya puso en nosotros su presencia para poder dominar esos malos deseos. El hombre viejo ni la mujer vieja ya no pueden gobernar en su vida. ¿A cuántos Dios ha hecho nueva criatura? El hombre viejo se quedó atrás. ¿Cuántos dicen amén? Y así es como debe permanecer usted. Aleluya. En el verso 24, de ahí de este mismo libro de Gálatas 5, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es clarísimo. La persona que es de Cristo ha crucificado su naturaleza carnal, ha sujetado esos deseos en la cruz. Los que son de Cristo. Entonces, si usted es de Cristo, hermano, ya su naturaleza carnal debe estar crucificada. La crucifixión en tiempos de Jesús era la muestra del poder despiadado de Roma. Con ella se daba un gran mensaje a todo aquel que se rebelaba en contra del imperio. Esto es lo que te va a pasar si te atreves a sublevarte contra el imperio romano. Tenía un gran mensaje, ¿verdad? Esto es lo que le va a pasar a todo aquel que se atreva a desafiar a Roma. Hermanos, Roma decía con esa crucifixión, nosotros mandamos aquí, ¿verdad? Porque estaban en un territorio judío. Pero ellos daban a conocer con eso, nosotros somos quienes tenemos el control en esta tierra. Entonces, cuando la Biblia habla de crucificar esa naturaleza de pecado, habla justamente del control que usted debe tener sobre su naturaleza de pecado.
que cuando se subleva contra usted, que cuando se rebela contra usted, eso es lo que usted hace con ella. Los que son de Cristo, por supuesto, la crucifican. Y eso es algo que no todos hacen. Esas son personas que cuando ven la sublevación en el momento agarran aquello y lo llevan a la cruz de Jesucristo. Los que no le dan tiempo, estoy hablando. Aquellos que ven un mal, ya tienen un mal pensamiento en su cabeza, inmediatamente corren, lo sacan de su mente y lo llevan a la cruz de Cristo. Por eso dice la Biblia que Él lleva cautivo todo pensamiento que se levanta contra Él. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, sacamos nuestros pensamientos y todo aquello que se quiere apoderar de nosotros, inmediatamente crucificarlo. Eso no nos va a dominar y con eso estaremos dando un mensaje claro al maligno. El control aquí lo tiene el Espíritu Santo. Mi carne no me controla más. Debe estar crucificada. Y muchos creían que el ser crucificado pues era la vergüenza más grande. Era la derrota más grande. Porque el imperio era la manera en la que mostraba su victoria sobre aquellos que se sublevaban contra el imperio, ¿verdad? Por eso es que creía el diablo, se equivocó pensando que Jesús en la cruz del Calvario era derrota, ¿verdad? Porque así era conocido en ese tiempo. Mas no sabía que él, aquello que estaba mirando el diablo como victoria, Dios lo estaba convirtiendo en su victoria. Pero cuando nosotros hablamos, cuando Pablo habla aquí de sacrificar, de llevar y crucificar nuestra naturaleza de pecado, habla de tener control sobre ella. Habla de que cuando se subleva y se revela, usted es capaz de crucificarla en la cruz. No de seguir dándole alas, no de darle segundas oportunidades. Es de ser radical e inmediatamente crucificar aquello que te invita al pecado. Por eso que en el verso anterior de Corintios dice que Pablo sometía su cuerpo a servidumbre, y eso literalmente habla de hacerlo su esclavo. Él dice, yo lo controlo, porque un esclavo es controlado. A un esclavo se le dan órdenes y hace lo que se le dice. Entonces cuando él dice, yo meto mi cuerpo a servidumbre, está diciendo, yo controlo a mi naturaleza carnal. Se vuelve mi siervo, hace lo que yo le permito. No me controla a mí, yo mantengo el control. Así que hermanos, Dios nos ha dado su espíritu para que usted pueda controlar su naturaleza carnal. Llévele la contra. Llévele la contra, hermano, a ese deseo que se viene a su mente. Cuesta, pero podemos hacerlo. Yo cuento a veces aquí la historia de cuando el Señor, una vez enfrenté a mi naturaleza carnal. Y tengo 3 experiencias en las que he podido ver que cuando uno enfrenta esa naturaleza de pecado, Dios le da la victoria increíblemente. Pero basta tener la valentía de enfrentársele. Yo me acuerdo que esa vez, yo siempre he tocado música ya hace mucho tiempo. Y les he contado ya aquí. Esa fue una experiencia que yo nunca olvido, porque de verdad me mostró el poder que hay en enfrentar la naturaleza de pecado. Vi una vez en una campaña a alguien que podía tocar mucho mejor que yo. El hombre tocaba maravillosamente bien. Y yo, mi naturaleza de pecado, ¿verdad?, comenzó a sentirse, sí, un poquito como envidioso, ¿no? Y no me da pena decirlo, porque eso es lo que hay dentro del corazón del hombre. Maldad, que debe ser controlada. Y me acuerdo que yo miraba a ese muchacho y dije, que bien toca, pero por supuesto no estaba dispuesto a reconocerlo. Porque eso es poner al hombre en una estima más alta que yo. Pero siento que el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, ¿cómo es posible que estés pensando eso? ¿Por qué mejor no vas después de que ese hombre termine de tocar y le dices que toca maravillosamente bien? Eso era en contra de lo que estaba sintiendo, ¿verdad? No, que vaya. Las personas no queremos hacer eso. Nunca, no queremos reconocer que otro es mejor que uno, ¿sí o no?
Es una de nuestras luchas más grandes. Le buscamos el pero que sea, la vuelta que sea, con tal de no llegar a ese punto. Y a Dios gracias, que mi espíritu, el Espíritu Santo pudo más que mi carnalidad. Y me acerqué a ese muchacho, y bien me acuerdo. Recuerdo el momento perfectamente y le dije, Dios te bendiga. Le dije, tocas tremendamente bien. Dele el aplauso al Señor. Porque lo mejor vino después. Yo que digo esas palabras y sentí, hermano, como que si me habían limpiado por completo por dentro. Aquello fue sorprendente. Dije yo, esto solamente provocó esto que siento dentro de mí. Me sentí como, eres un varón aprobado por Dios. Así me sentí yo. Qué tremendo es. Cosas sencillas. Pero si usted va en contra de su naturaleza carnal, le da más poder al Espíritu Santo. Y Él es quien dice la Biblia, da testimonio a tu espíritu y te dice, tú eres mi hijo. Tú caminas a la par mía. Pero ¿cómo se siente cuando el Espíritu Santo le dice, ve en contra de ese sentimiento que tienes, ve en contra de esa situación? Y no lo hacemos. Ahí andamos con la conciencia. Sentimos la cabeza así. Y no hay paz, y no hay tranquilidad. ¿Y cómo? Dios quiere quitarte eso, pero si no vences a tu naturaleza carnal, tú te vuelves más carnal. Y Él va menguando y tu carne va subiendo. Eso no es lo que Dios desea, hermanos. Otra cosa a la que debemos llevarle la contraparte de nuestra naturaleza carnal: el diablo y a todos los espíritus malignos. Efesios 6:12. Verso famoso. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Usted verá que se repite, estamos contra y contra este. ¿Sí o no? Tenemos otro verso que nos dice, llévale la contra a todos estos. No importa de qué jerarquía son, tú tienes que llevarle la contra a todos ellos. ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Debemos, si queremos andar en el Espíritu Santo y si queremos conservar lo que Dios nos dio, tenemos que ir en contra de todos ellos. Claro que sí. Así como nuestra naturaleza de pecado no se rendirá para convencernos en pecar, ellos tampoco lo harán. Ellos siempre estarán tentando, ellos siempre estarán atacando, ellos siempre estarán haciendo lo suyo para que usted pierda lo que recibió del Señor, para que vuelva a caer en sus tentáculos de nuevo, para que vuelva al vicio de donde Dios lo sacó. Ellos no se van a rendir. Entonces, ante esta verdad, ¿qué hacemos? Pues pararnos y llevarles la contra, hermanos. No tenemos la otra alternativa de darles la espalda, no, tenemos que ponernos frente a frente y ir en contra de ellos. Eso es lo que dice ese verso ahí, vamos en contra de estos y en contra de aquellos y en contra de los otros. Ellos levantan situaciones en las que nos quieren poner tristes. Bueno, usted cante, llévele la contra. Ellos van a desatar problemas a su alrededor para que usted, como decía la hermana, vuelva a bajar la cabeza. Usted no entre en esa tristeza, cante al Señor, hermano. No le dé gusto. Tenemos que llevarle la contra. ¿Por qué vamos a ir en la dirección en la que ellos quieren que vayamos? Si Dios levantó nuestra cabeza, ¿para qué la vamos a bajar otra vez? Dios nos puso a caminar derecho. Hermano, ni esté pensando en volver a agarrar ese bastoncito que usted andaba antes de venir el domingo aquí. Déjelo, porque Jesucristo ya se lo quitó y lo enderezó. Y si lo enderezó es para que usted siga caminando derechito, mi hermano. Aleluya.
Tenemos que ir en contra de ellos. Santiago 4, verso 7. La Biblia dice, resistid al diablo. Y él, todos se lo saben. La pregunta es, ¿cuántos resisten al diablo? ¿Cuántos están resistiendo sus ataques o se están dejando desmoronar por ellos? Y esa palabra para resistir es posicionarse completamente en contra de algo. Eso es lo que significa. Posicionarse en contra de algo. También significa mantener tu posición sin dejarte mover. Eso es resistir. Básicamente lo que estamos diciendo es llevarle la contra al diablo, de manera que no consiga moverte por nada. Usted debe ser de esas personas más firmes que esas estatuas de hierro, ¿verdad? Que no se mueven con nada. Firmes. Pero ¿cuántos somos esos niditos de hormiga? Que viene el viento de la tormenta y con todo de hormiga salen volando. Muchos hemos malentendido que resistir al diablo es aguantar sus golpes. Y creo que esta es la tercera vez que digo que resistir al diablo no solamente es aguantar sus golpes, es darle golpes a él también. Y no estoy exagerando, hermano. Resistir al diablo es, como decía la definición, es pararme y hacerle frente a alguien. Si él me golpea, yo también lo voy a golpear. Es decir, es una batalla, pues es una pelea. Y en una pelea los dos tiran golpes, ¿a poco no? Entonces ya deje de tener las manos caídas y recibir golpes para aquí y para allá. Que no sea usted esa bolsa de entrenamiento que tiene el diablo, ¿verdad? No, usted también tiene que aprender a dar golpes, mi hermano. Sí. Y alguno dirá, ¿podemos hacer eso, hermano? Claro. Piense, cuando una persona entra en pelea con otra y sale huyendo, no crea que sale huyendo porque se cansó de darle golpes al fulano. Salió huyendo porque ese le salió más bravo y le dio golpes también. ¿Sí o no? Al comenzar a recibir golpes, pues no, yo pensé que este estaba más fácil, mejor se va. Y si la Biblia dice que el enemigo sale huyendo, quiere decir que recibió golpes para que se fuera. Hermanos, si solamente recibir golpes, no hombre, el diablo nos mata a golpes y por él nos mata a golpes. ¿Pero por qué salió huyendo? Porque hay alguien que está dispuesto a devolver golpes también. Hay alguien que está dispuesto a darle también. Hay alguien que no se va a quedar ahí de los brazos cruzados. Va a venir el diablo y va a atacar y va a hacer cosas con su familia y no va a hacer nada. No, él también va a responder con golpes. Tiene al Señor. Aleluya. Jesucristo le lanzó golpes al maligno y por eso él se tuvo que ir. Para eso nos dieron una espada. Y yo lo he dicho varias veces, una espada es un arma de ataque. No es de defensa, es un arma para atacar. O sea que para dar golpes. Sí, si Dios le puso a usted en la mano una espada, es para que le dé golpes al diablo con ella. Cuando dicen amén. Y es tiempo que la use, mi hermano. Sí, ya es tiempo que la usemos. Y es tiempo de que le quitemos el moho que se le ha puesto ahí encima. La afilemos muy bien. Y más, hermano, que eso brille en su mano. Que él la vea en su mano resplandecer. Y le aseguro que le va a dar miedo. Alguien dirá, ¿el diablo tiene miedo? El diablo tiene miedo. Pues si no, no dijera la Biblia que huye. Una persona huye de otra cuando sabe que ésta le puede hacer daño. Cuando dicen gloria a Dios. Y por eso la Biblia dice, el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Es por eso que él corre. Y lo vea usted con una tremenda espada ahí desenvainada que brilla, que esa es la palabra de Dios. Jesús la usó y él se tuvo que ir. No solo reciba los golpes, comience a golpearlo con ella. No se deje, mi hermano. No nos dejemos. Así cuando le dice usted a su niño en la escuela, es que me dieron aquí, a un niño me anda haciendo bullying. La próxima vez que te vea a ese niño le das aquí un gancho aquí abajo y que le das aquí y que le das allá y no te vas a dejar, hijo.
No te dejes, le dice, ¿verdad? ¿Cuántos han aconsejado a sus hijos así? Pues Dios le dice a usted, no te dejes, hijo. Es más, aquí está una cosa que vas a usar contra el enemigo. Mira, aquí está esta espada que yo te doy. No te vas a dejar, le vas a dar golpes a él también. Tú no vas a estar resistiendo todos sus ataques solamente. Tienes que ponerlo a correr, hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Resistir al diablo es posicionarme firme contra él. Es agarrar la espada del Señor y darle con ella. Es ir como David frente a aquel hombre, ¿verdad? Decirle, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y le dijo, y Jehová te entregará en mi mano. Confianza absoluta de que en esa pelea él iba a ganar. Usted sabe que la victoria está asegurada para usted. Cuando el diablo ataque, usted sabe que también puede decir exactamente las mismas palabras de David. El Señor te entregará en mi mano. Ahorita te estás riendo, pero tú sabes que vas a perder, porque aquel que tiene al Señor es más que vencedor. Cuando dicen gloria a Dios, aleluya. Oh, hermano, yo le aseguro que cuando el diablo ve a alguien así, hermano, sí corre. Si no nos dijera el versículo que huye, corre. Sí, se paniquea. Y no porque usted sea muy valiente, no, es que le vea ese tremendo, poderoso gigante que está detrás de usted, hermano. Es una cosa gloriosa que nosotros no vemos, pero ellos sí bien ven. Ellos sí bien lo ven. Es por eso que nosotros no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos. Salimos a la batalla con un tremendo gigante alrededor de nosotros y ellos lo ven y se quedan despavoridos. O sea que sí podemos resistir al diablo, sí lo podemos poner a correr. ¿Cuántos dicen amén? Llévele la contra. Ya es tiempo de que no le huya a usted. Él le tiene que huir a usted. Gloria a Dios. Es tiempo de que nos paremos, hermano. Y que en el nombre de Jesús le llevemos la contra a todos estos espíritus de maldad que quieren atar a nuestras familias, que quieren sujetar a nuestros hijos, que quieren sujetar a la esposa, al esposo, a la iglesia. Es de llevarles la contra ya. Tenemos la autoridad para hacerlo. Tenemos el nombre de Jesucristo que los asusta. Tenemos el poder del Espíritu Santo que los pone a correr. ¿Qué más necesitamos? Nos han armado con lo que necesitamos para dar batalla. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que determinarnos a enfrentar, pero muchos tenemos miedo a enfrentarnos a ellos. Y mientras usted no se decida a enfrentarlos, hermano, lo van a seguir controlando. Otra cosa que me marcó a mí para siempre, cuando yo era pequeñito, como de 6 años, tenía pavor a las vacunas, a las inyecciones. Algunos todavía, ¿eh? Pues yo lo dejé hace 6 años. Perdón, hace 25 años, 30 años. No me estoy jactando, solo quiero decirle, yo tenía un pavor a eso. Huía yo de eso. Cuando llegaban a la escuela, esa sí era razón para mí para fugarme. Nunca me fugaba, pero cuando llegaban, ahí sí. Y de siempre me iban a agarrar a la casa como sea. Pero dije, yo no puedo seguir en esto. Yo sabía lo tembloroso que me ponía cada vez que veía llegar a esa gente. Y yo no puedo estar así cada vez que vayan a venir. Y cada vez que vengan y mis compañeros me vean que yo me pongo hasta pálido quizás. No, yo no puede ser. Hasta que dije, no. La próxima vez que vengan, yo voy a ser el primerito en la fila para que me pongan la vacuna. Ya no me voy a correr. No voy a dejar que nadie venga a meterme miedo. ¡Ah, que duele! Después que se la habían puesto. Yo voy a ser el primerito al que se la ponga. No puedo andarme corriendo de esto. Así fue. Llegaron la siguiente vez. Yo era el primero en la línea, hermano. Ahí, pues, decidido. Ese miedo no me tenía que controlar. Me la pusieron. Y otra cosa, desde ese momento se fue por completo el temor a toda aguja, vacuna, inyección, lo que sea.
Yo no tengo ningún problema que me vacunen. Pero todo acabó ese día cuando decidí enfrentar aquello. Si usted decide enfrentar eso a lo que le tiene miedo, le aseguro que algo va a pasar, hermano. No tenemos al Señor, pues. Algo va a suceder. Dios lo va a hacer libre de ese temor. Pero basta tomar la decisión. No voy a ser presa de este miedo para siempre. No puede ser. Cuando pasé esa otra experiencia con los demonios hace mucho tiempo, ya hace como 5 años, 5 o 6 años, la misma situación. Como uno empieza a sentir aquello que nunca ha sentido, hombre, uno se quiera como echar para atrás. Y como que lo que menos quieres es provocarlos, ¿verdad? A que se sigan manifestando más. Y entonces en mi mente era como, ni bulla les hagas. Pero yo tampoco puedo vivir así. Tampoco. Así que decidí más bien que los iba a reprender. Y desde entonces reprendo al diablo en cada oración que hago. Y cada vez que uno reprende a esos espíritus en el nombre del Señor, más valor siente para hacerlo la siguiente vez y la siguiente vez y la siguiente vez. Porque ellos quieren eso contigo, mantenerte cautivo. Hasta que no te decidas enfrentar eso, hasta que no te decidas llevarle la contra, seguirás siendo presa de ellos. No, pero Dios nos setió libres, hermano. Dios nos ha hecho libres y debemos mantener esa libertad. Aleluya. La gente que no tiene la confianza de enfrentarse al maligno es porque no ha confiado lo suficiente que Dios lo va a respaldar en ese enfrentamiento. Porque David, él sí dijo, y Jehová me dará la victoria, así como me la ha dado anteriormente con estos animales, con estas fieras. Él iba convencido. Mucha gente no enfrenta al maligno porque no tiene la confianza suficiente que Dios lo va a respaldar en el enfrentamiento. Yo quiero decirle que en el nombre de Jesús se arme de fe. Si Dios le dice enfréntalo, Dios mismo estará presente en la batalla también. Sí. O otros no se quieren enfrentar al maligno porque andan más en la carne que en el espíritu. Esa es otra realidad. Para poder enfrentar a los espíritus malignos, usted tiene que andar en el espíritu, no en su carne, o va a salir corriendo usted. Tiene que enfrentarlos andando en el espíritu. Si usted obedece la palabra de Dios y no hay nada que le venga aquí que le diga, en esta área estás mal, no tenga temor de reprenderlos. Si usted obedece al Señor, se cuida en la santidad, entonces no tenga temor de enfrentarlos. Pero mucha gente no quiere hacerlo porque entienden, saben que no están bien, que andan en su carne más que en el espíritu, y es por eso que no tienen seguridad. Pero si usted anda en el Espíritu Santo, si usted está dentro del radio que habíamos dicho antes, dentro del perímetro de su presencia, con confianza, quien va a respaldar sus palabras es el Señor. Quien lo va a respaldar a usted en el momento del enfrentamiento es Dios. Hágalo con confianza. Hágalo como David y dígale: Jehová te entregará en mi mano hoy. Yo te venceré. Gloria a Dios. Póngase de pie.